Mi jefe me envió un mensaje urgente. No vengas a trabajar mañana. Recursos Humanos descubrió sobre el título falso. Miré la pantalla de mi teléfono sin poder creerlo. ¿Qué título falso? Tenía mi licenciatura en marketing de la Universidad Estatal, colgada justo allí en la pared de mi oficina. Me había graduado hace 3 años con un sólido promedio de 8,5 y préstamos estudiantiles que todavía perseguían mis sueños cada mes. Mi jefe Mateo siempre había sido un poco paranoico, pero este mensaje se sentía diferente, más urgente, más aterrorizado. Lo llamé inmediatamente, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Eso era raro. Mateo vivía en su teléfono como si fuera un sistema de soporte vital. 20 minutos después, llegó otro mensaje. Están haciendo preguntas sobre las credenciales de todos. Las mías no resistirán un escrutinio. Esto es grave. Espera, ¿qué? ¿Las credenciales de Mateo? Siempre asumí que tenía algún MBA elegante de una escuela cara, considerando cómo lanzaba términos de negocios como sinergia y cambios de paradigma en cada reunión. Pero ahora que lo pensaba, nunca había visto ningún diploma en su oficina. Decidí hacer una pequeña investigación en Internet para averiguar qué estaba pasando. Abrí el perfil de LinkedIn de Mateo, que afirmaba que tenía un MBA de la Wharton Business School y una licenciatura de Harvard. Credenciales impresionantes para alguien que regularmente confundía trimestral con cuartos de final, y una vez me preguntó si Excel podía hacer matemáticas automáticamente. Pero cuando busqué a Mateo Hoffman en el directorio de exalumnos de Wharton, no apareció nada. Lo mismo con Harvard. Eso era extraño, pero tal vez sus bases de datos no estaban completas. Entonces recordé algo raro de la semana pasada. Mateo había actuado nervioso cada vez que alguien de la central visitaba nuestra oficina. Había desaparecido en el baño por largos periodos y volvía sudando como si acabara de correr una maratón. Cuando nuestro gerente regional preguntó sobre su historial durante una reunión de equipo, Mateo había cambiado de tema tan rápido que me dio latigazo cervical. Mi teléfono vibró de nuevo. Empaca ligero. El viaje por carretera comienza esta noche. No le digas a nadie a dónde vas. Ok, ahora estaba oficialmente preocupado. Mateo no solo estaba preocupado por ser despedido. Sonaba como si estuviera planeando huir del país. Llamé a nuestra gerente de recursos humanos, Patricia, para ver si podía averiguar qué estaba pasando realmente. Oh, gracias a Dios que llamaste, dijo Patricia, su voz tensa por el estrés. Necesitamos hablar contigo inmediatamente. ¿Puedes venir temprano mañana? ¿Sobre qué? Mateo me envió algunos mensajes confusos sobre no venir a trabajar. Patricia se quedó en silencio por un momento. ¿De dónde sacaste tu título de nuevo? Universidad Estatal, carrera de marketing, graduado en 2021. ¿Por qué? ¿Y tienes el diploma real? ¿Copia física? Sí, está colgado en mi cubículo. Patricia, ¿qué está pasando? Suspiró pesadamente. Estamos realizando una auditoría de todas las credenciales de los empleados después de descubrir algunas irregularidades. Mateo ha sido muy útil al proporcionarnos información sobre el proceso de contratación. La forma en que dijo muy útil hizo que sonara como si Mateo hubiera tirado a todos bajo el autobús para salvarse a sí mismo. ¿Pero qué podría decir sobre mi título legítimo? Mi teléfono sonó. Mateo llamando desde un número que no reconocí. Escucha con atención, dijo, su voz temblando. Puede que haya incluido accidentalmente tu nombre cuando estaba explicando cómo funcionaba el sistema de verificación de títulos. ¿Qué sistema de verificación de títulos? Mateo, no estás teniendo sentido. El que usé para mejorar nuestros currículos. Mira, pensé que estaba ayudando a todos a conseguir mejores posiciones. La empresa quería candidatos con antecedentes educativos más impresionantes, así que encontré una manera de proporcionar eso. Mi estómago se hundió. ¿Qué hiciste exactamente con mi currículum? Actualicé tu título a una maestría de Northwestern. Se veía más competitivo. Y tal vez agregué algunos honores que técnicamente no estaban en tu expediente original. Abrí mi archivo de empleado en el sitio web de la empresa. Efectivamente, mi perfil mostraba una maestría en marketing de la Northwestern University, con honores que definitivamente no tenía. Mateo, esto es fraude. Esto es fraude procesable penalmente. Lo sé. Por eso necesitamos salir de la ciudad antes de que descubran qué tan profundo llega esto. ¿Nosotros? Yo no voy a ninguna parte. No te pedí que falsificaras mis credenciales, pero Mateo ya había colgado. 2 minutos después, recibí un mensaje de un número desconocido. Encuéntrame en el Denny's en la ruta 9 en 1 hora. Ven solo. Destruye este teléfono después de leer. Miraba el mensaje incrédulo. Mateo estaba seriamente intentando convertir esto en algún tipo de escenario de película de espías. Mientras tanto, estaba tratando de averiguar cómo explicar a recursos humanos que mi jefe había cometido fraude de identidad en mi nombre sin mi conocimiento o consentimiento. Decidí llamar a Patricia de nuevo y explicar la situación antes de que empeorara. Patricia, necesito decirte algo. Creo que Mateo falsificó mis credenciales educativas en el sistema de la empresa sin decirme. Oh, cariño, dijo Patricia, su voz llena de compasión. Mateo no solo falsificó tus credenciales, ha estado operando toda una fábrica de títulos falsos durante los últimos 2 años. El alcance del esquema de Mateo era asombroso. Había estado mejorando los antecedentes educativos de casi todos los empleados en nuestro departamento, luego cobrándoles tarifas mensuales por servicios de mantenimiento de credenciales, tarifas que se deducían automáticamente de la nómina como contribuciones de desarrollo profesional. He estado pagando $800 al mes durante 2 años por servicios de títulos falsos que no sabía que estaba recibiendo. ¿Cuántas personas estafó? 17 empleados en 3 departamentos. Creó expedientes
falsos, diplomas falsos, incluso perfiles de exalumnos falsos en sitios web universitarios. El hombre era completo. Mientras Patricia estaba explicando la magnitud del fraude de Mateo, mi teléfono seguía vibrando con mensajes cada vez más desesperados de números nuevos. Mateo aparentemente estaba cambiando de teléfono cada pocas horas para evitar ser rastreado. Están preguntando sobre la conexión de Northwestern. ¿Guardaste algún documento? Estoy en el Denny's. ¿Dónde estás? El estacionamiento está lleno de autos sospechosos. Esto podría ser una trampa. Me estoy mudando al Waffle House. Menos obvio. Pero esa ni siquiera era la peor parte. Patricia abrió los registros de acceso de empleados de Mateo en su computadora. Durante los últimos 6 meses, Mateo había iniciado sesión en el sistema de la empresa a las 2 de la mañana todos los domingos para modificar registros de empleados. No solo estaba cambiando títulos, estaba alterando información salarial, agregando evaluaciones de desempeño falsas e incluso creando referencias falsas de empleadores anteriores que no existían. Mira esto, dijo Patricia, mostrándome la pantalla. Se dio a sí mismo una evaluación de desempeño brillante de la doctora Amanda Richardson, ex vicepresidenta de operaciones estratégicas en Global Tech Solutions. Lo busqué en Google. No existe tal empresa ni ninguna Amanda Richardson en ningún directorio empresarial. Mateo había estado viviendo esencialmente en una realidad profesional completamente fabricada durante más de 2 años. Cada promoción, cada aumento, cada reconocimiento que había recibido estaba basado en credenciales y referencias que él mismo había inventado. A la mañana siguiente, fui al trabajo temprano para reunirme con Patricia y aclarar mi participación en el esquema de Mateo. Pero cuando llegué a la oficina, ya había un auto de policía en el estacionamiento, junto con 2 sedanes sin identificación y una camioneta de la División de Delitos Financieros de la Policía Federal. El detective Rodríguez explicó que la operación de Mateo había sido mucho más sofisticada de lo que nadie se había dado cuenta. No solo había estado falsificando títulos para nuestra empresa, había estado vendiendo credenciales falsas a personas en 3 estados, usando los recursos y equipos de nuestra oficina para producir documentos de aspecto oficial. Encontramos toda una operación de impresión de diplomas en su oficina, impresoras de grado profesional, máquinas de relieve, sellos universitarios oficiales. Su jefe estaba operando un negocio de fraude de documentos multimillonario. El detective me mostró fotos de la oficina de Mateo, por la que había pasado todos los días durante 1972 años. Escondida detrás de sus pósters motivacionales y plantas falsas, había un taller completo de falsificación, cajas de plantillas de diploma en blanco, botellas de tinta que coincidían con colores universitarios oficiales, incluso una prensa térmica para crear sellos en relieve. Pero el verdadero shock llegó cuando me mostraron la base de datos de clientes de Mateo. Había estado vendiendo títulos falsos a enfermeras, maestros, ingenieros e incluso policías en toda la región. Personas en posiciones donde las credenciales falsas literalmente podrían matar a alguien. Encontramos un título médico falso que vendió a alguien que ha estado practicando como asistente médico durante 8 meses, dijo el detective Rodríguez sombríamente. Y un título de ingeniería falso que alguien usó para ser contratado por una empresa constructora trabajando en un proyecto de puente. La Policía Federal había estado investigando a Mateo durante 6 meses después de una advertencia de la Oficina de Registro de la Northwestern University. Alguien había intentado verificar uno de los títulos falsos de Mateo y cuando Northwestern no pudo encontrar ningún registro del graduado, comenzaron a investigar más profundamente consultas similares que habían recibido. Su jefe se descuidó, explicó el agente Morales de la Policía Federal. Estaba usando el mismo número de serie de impresora en documentos de diferentes universidades. Cuando analizamos la composición del papel y la tinta, pudimos rastrearlo todo hasta el equipo comprado con la tarjeta de crédito de su empresa. Mientras hablábamos, el teléfono de Patricia sonó con una actualización del gerente regional. Mateo había agotado las tarjetas de crédito de la empresa, comprando suministros para su operación de falsificación. Luego presentó informes de gastos falsos para cubrir las compras. Había afirmado que el equipo era para materiales de capacitación de empleados y proyectos de modernización de oficinas. Gastó 180,000 pesos de dinero de la empresa en suministros de fraude, dijo Patricia, su voz subiendo con cada revelación. Y ha estado facturando sus pagos personales de auto y alquiler a nuestro presupuesto operativo como honorarios de consultoría durante el último año. La Policía Federal había estado rastreando los movimientos de Mateo a través de sus compras con tarjeta de crédito, y su intento de escape fue tanto desesperado como mal planificado. Había conducido a una gasolinera en Sonora e intentó pagar todo en efectivo, pero olvidó que su tarjeta de crédito todavía estaba vinculada al GPS de su teléfono y aplicaciones de pago. Desactivó los servicios de ubicación, pero siguió usando Apple Pay, explicó el agente Morales. Tenemos un rastro completo de sus compras. Gasolina en Hermosillo, comida en Tijuana, incluso un recibo de un supermercado donde compró tinte para el cabello y gafas de sol. El intento de disfraz de Mateo fue patético. Sedemi tiñó el cabello castaño de rubio, pero hizo un trabajo tan malo que parecía haber sido atacado por un marcador. Las imágenes de seguridad del supermercado mostraban cómo probó diferentes gafas de sol durante 20 minutos, aparentemente convencido de que el par correcto lo haría irreconocible. Pero el verdadero error de Mateo fue confiar en tecnología que no entendía.
Había usado aplicaciones de mensajería encriptada para comunicarse con clientes, pero había respaldado todos sus mensajes en iCloud, usando su cuenta de correo electrónico de trabajo. La Policía Federal tenía acceso a todo: listas de clientes, estructuras de precios, incluso instrucciones detalladas que había escrito para otras personas que querían iniciar sus propias operaciones de títulos falsos. Encontramos más de 3.000 diplomas falsos en varias etapas de finalización, dijo el detective Rodríguez. Harvard, Yale, MIT, Stanford, más docenas de escuelas más pequeñas. Estaba cobrando entre 3.000 y 20.000 pesos por diploma, dependiendo de qué tan prestigiosa era la escuela. La estrategia de precios de Mateo era extrañamente sofisticada. Cobraba extra por títulos de universidades de la Ivy League, ofrecía descuentos por pedidos al por mayor e incluso tenía un servicio de entrega rápida para personas que necesitaban credenciales falsas rápidamente. Había creado un modelo de negocio completo en torno al fraude académico. El avance en la captura de Mateo vino de una fuente inesperada: su propia madre. La señora Hoffman había estado presumiendo ante su club de bridge sobre el negocio exitoso de su hijo, mencionando que Mateo estaba ayudando a las personas a obtener la educación que merecían y ganando 6 cifras haciéndolo. Una de las señoras del club de bridge era una administradora universitaria retirada que reconoció inmediatamente lo que Mateo estaba haciendo realmente. Llamó a la línea de denuncias de la Policía Federal esa misma tarde. La madre de Mateo nos llevó hasta él, dijo el agente Morales, tratando de no sonreír. Nos dio la dirección de su amigo de la infancia en Cancún, donde estaba planeando esconderse. Aparentemente, estaba orgullosa de su negocio de consultoría educativa y pensó que la Policía Federal estaría impresionada con su espíritu emprendedor. Cuando atraparon a Mateo, estaba escondido en el condominio de playa de su amigo, todavía tratando de operar su operación de títulos falsos de forma remota. Había instalado una computadora portátil en el balcón y estaba recibiendo pedidos de nuevos clientes mientras simultáneamente investigaba países sin tratados de extradición. La policía encontró a Mateo rodeado de mapas impresos de Sudamérica, un diccionario español-inglés y 17 identificaciones falsas diferentes que había estado practicando firmar. También había estado viendo tutoriales de YouTube sobre cómo desaparecer completamente y había tomado notas detalladas sobre banca extraterritorial. Pero el error más ridículo de Mateo fue continuar publicando en redes sociales durante todo su intento de escape. Había estado actualizando su historia de Instagram con fotos de mis vacaciones en Cancún, aparentemente olvidando que los datos de ubicación mostrarían exactamente dónde se estaba quedando. Publicó una selfie en la playa con el edificio del condominio visible en el fondo. Ni siquiera necesitamos rastrear su teléfono, se rió el detective Rodríguez. Simplemente buscamos la dirección del edificio de su publicación de Instagram. Cuando arrestaron a Mateo, llevaba una camisa hawaiana, chanclas y el terrible trabajo de teñido rubio. También se había quemado con el sol, lo que hacía su disfraz aún más obvio. Su cuero cabelludo estaba rojo brillante donde el tinte para el cabello había irritado su piel. Las primeras palabras de Mateo a los oficiales que lo arrestaron fueron supuestamente: ¿es por los títulos? Porque puedo explicarlo todo. En realidad es un modelo de negocio muy sofisticado. La búsqueda de la Policía Federal del escondite temporal de Mateo reveló el alcance completo de sus delirios. Había escrito un plan de negocios de 30 páginas para expandir su operación de títulos falsos internacionalmente, incluyendo proyecciones financieras detalladas y estrategias de marketing. Pensaba que iba a franquiciar la operación, explicó el agente Morales. Había calculado que podría ganar 40 millones de pesos anuales vendiendo títulos falsos en países en desarrollo donde la verificación de credenciales es menos sofisticada. Mateo también había estado trabajando en títulos falsos de universidades que no existían. Había inventado la Universidad Internacional de Excelencia Empresarial y el Instituto Global de Estudios Avanzados, completos con sitios web falsos, perfiles de profesores falsos y documentos de acreditación falsos. La investigación reveló que el esquema de Mateo le había ganado más de 11 millones de pesos en 3 años, pero había estado viviendo de cheque en cheque a pesar de los ingresos ilegales. Había estado gastando dinero tan rápido como lo ganaba en autos de lujo, vacaciones caras y una adicción al juego de la que nadie sabía. Había estado perdiendo miles de pesos cada fin de semana en casinos de Las Vegas. El dinero de los títulos falsos básicamente estaba financiando un problema de juego que comenzó en la universidad, dijo el detective Rodríguez. Las pérdidas de casino de Mateo explicaban por qué se había desesperado tanto por expandir su operación. Debía 700,000 pesos a varios acreedores y había estado tomando riesgos cada vez más peligrosos para generar más ventas de títulos falsos. El juicio fue un circo mediático. El abogado defensor de Mateo trató de argumentar que estaba proporcionando caminos educativos alternativos para personas que no podían pagar la universidad tradicional. El fiscal respondió trayendo víctimas cuyas vidas habían sido puestas en peligro por personas con credenciales falsas que Mateo había vendido. El testimonio más dañino vino de un hospital en Guadalajara, donde alguien con un título de enfermería falso que Mateo había creado casi mata a un paciente al administrar el medicamento equivocado. La enfermera no tenía entrenamiento médico real y había estado cometiendo errores potencialmente mortales durante meses antes de ser atrapada. Mateo fue sentenciado a 8 años en prisión federal por fraude postal, fraude electrónico, robo de identidad y crimen organizado.
El juez fue particularmente duro, debido a las implicaciones de seguridad pública de los crímenes de Mateo. No solo robaste dinero, dijo el juez Martínez durante la sentencia. Pusiste a personas inocentes en riesgo al permitir que individuos no calificados trabajaran en posiciones que requieren experiencia y capacitación real. En cuanto al resto de nosotros, las víctimas, la empresa manejó la situación mejor de lo esperado. Corrigieron las credenciales de todos en el sistema, reembolsaron el dinero que Mateo había robado a través de tarifas falsas y proporcionaron cursos gratuitos y legítimos de desarrollo profesional. Terminé siendo promovida a la posición de Mateo como gerente interina, en parte porque era una de las pocas personas en el departamento que realmente tenía el historial educativo originalmente listado en mi solicitud de empleo. La experiencia me enseñó a siempre verificar mis propios registros de empleado y a desconfiar de cualquier jefe que insista en manejar personalmente todo el papeleo de recursos humanos. Las secuelas revelaron cuántas señales de alerta habíamos perdido todos. El horario de oficina de Mateo había sido errático durante meses. Había estado a la defensiva sobre cualquier pregunta que involucrara su historial. Había evitado eventos sociales de la empresa donde las personas podrían haber hecho preguntas detalladas sobre sus supuestas experiencias universitarias. Más revelador, Mateo nunca había mencionado una sola vez profesores específicos, compañeros de clase o recuerdos del campus de las escuelas prestigiosas que afirmaba haber asistido. Cuando los compañeros de trabajo hablaban sobre sus experiencias universitarias, Mateo siempre cambiaba de tema o daba respuestas vagas sobre enfocarse en los estudios. La investigación de la Policía Federal también descubrió las prácticas de Mateo, fraudes más pequeños que había cometido antes de escalar a la operación de títulos falsos. Había estado vendiendo certificaciones profesionales falsas en Mercado Libre, creando referencias falsas para personas que solicitaban empleos e incluso produciendo actas de matrimonio falsas para personas que intentaban calificar para beneficios de seguro. La caída de Mateo vino en última instancia del mismo rasgo que lo hizo exitoso en su trabajo legítimo: atención al detalle. Había mantenido registros meticulosos de cada venta de título falso, cada interacción con clientes y cada documento fraudulento que había producido. Cuando la Policía Federal incautó sus computadoras, encontraron una contabilidad completa de toda su empresa criminal. El caso se convirtió en una advertencia usada en programas de capacitación corporativa sobre verificación de empleo y procedimientos de verificación de antecedentes. La historia de Mateo ahora se enseña en cursos de ética empresarial como ejemplo de cómo pequeños compromisos pueden escalar a comportamiento criminal grave. Mateo escribe cartas desde la prisión ocasionalmente, pero son mayormente quejas sobre la calidad del laboratorio de computación de la prisión y solicitudes de dinero para financiar su estrategia de apelación. Todavía no parece entender que lo que hizo fue fundamentalmente incorrecto, describiendo sus crímenes como adelantados a su tiempo en lugar de fraude ilegal. Toda la experiencia me enseñó que los criminales más peligrosos son a menudo aquellos que se convencen de que están proporcionando un servicio valioso. Mateo genuinamente creía que estaba ayudando a las personas a alcanzar sus metas profesionales, incluso mientras ponía vidas en riesgo y destruía el concepto de logro educativo legítimo.